Las relaciones con los Emirates. Los dirigentes de los Emirates entendieron antes de todos los otros dirigentes árabes que lo quieran bien o no, Israel es inevitable en el Medio Oriente. Esta idea hizo su camino después de la conferencia organizada por la administración Trump en Manama, la capital del Bahrein, al sujeto de topar solución al conflicto israelo-palestiniano. Había afirmado en mi escrita a este sujeto que después de este encuentro nada no va a ser semejante entre las relaciones de Israel y de los países árabes con los cuales Israel no tiene fronteras comunes y con los cuales no tuvo conflicto militar directo. Manama fue una buena ocasión a que muchos de los países árabes se declaren públicamente que mantienen relaciones secretas con Israel y que mismo hacen comercio con él indirectamente. Manama trocó el paradigma del reconocimiento de Israel. Alrededor de miles de kilómetros de distancia, el Sudán y el Marruecos reconocieron de jure a Israel. En el caso de los Emirates, que son alejados por un grande desierto de 3.000 kilómetros de Israel, juntos con el Bahrein afirmaron el acuerdo de reconocencia con Israel en Washington, el cual fue llamado Acuerdo Abraham. Hoy en día la situación siendo diferente, visto que la dirección del Estado cambia sea en los Estados Unidos como en Israel. Muchos manaderos políticos locales se demandan cuál va a ser el futuro de las relaciones entre los Emirates y Israel. Los Emirates, antes de todo, son importantes desde el punto de vista estratégico para Israel. Además, ellos representan mismos semejantes características con Israel, superficie chica. En cada uno de ellos vive en calle la misma población de 9 millones. Los dos países necesitan relaciones extranjeras para sobrevivir en sus regiones. Casi poseen el mismo budget de 400 millardos de dólares. El comercio internacional y la economía en particular son dos factores inevitables en sus políticas estratégicas. Si se ajusta a esto la enemistad del Irán, se entiende mejor la razón de este acercamiento. Este paralelismo los aúna mucho más de lo que los aleja y por esta razón la guerra con Hamas, la venida de Biden al poder en los Estados Unidos y el cambiamiento del gobierno israeliano no influencia la diplomacia económica avanzada entre los dos partidos. De otro lado, los Emirates aseguran a los dirigentes palestinianos de Ramallah que todo empujando las relaciones económicas y sociales con Israel, que no se olvidan de ellos y que porfían a que un Estado palestiniano independiente sea creado. Los Emirates son formados de una unión de 7 diferentes Emirates independientes sobre la soberanía de familias diferentes. Abu Dhabi siendo el principal Emirat y la capital del país, tiene su voz en las decisiones políticas. Todos los Emirates no ven con el mismo hoyo los acuerdos de Abraham. Solo el 30% de ellos se declararon querer tener buenas relaciones con Israel y que el 70% quedan acavidosos y menos favorables a esta relación. Bien entendido, si ella traerá prosperidad, las cosas trocarán. Malgrado estos factores, cabe aceptar que diferencias existen entre Israel y los Emirates. La economía israeliana es dominada por la tecnología, la de los Emirates por el petróleo y sus productos y del desarrollamiento de la propiedad inmobiliaria. Los israelianos vienen a decir,
Vosotros tenemos la tecnología y el servicio científico. Vosotros tenéis el dinero en abundancia. Vinimos, ayuntaremos y nos enriqueceremos en poco tiempo. Esta mentalidad no es apreciada del todo, visto que el árabe emiratí, pensando al después del petróleo, quiere tener bastante entradas para abastecer a su existencia. Por modesto, están manco interesados en la startup, mas al contrario prefieren querer hacer comercio de productos manufacturados que van a vender a todo el mundo. En los Emirates se establecieron zonas libres de negocio e industria, donde cada extranjero que viene y cree su propia sociedad no paga dacios y es libre de llevarse a su país de origen toda su ganancia. Este sistema es muy conveniente para los israelianos que querrán vender en los países árabes y musulmanes con los cuales no tiene relaciones oficiales, sus productos y mismo sus tecnologías. Así, los Emirates quieren desarrollar una relación económica por un tiempo más largo y en gobernanza. Lo más de interés sobre Israel es una colaboración en la energía verde, tecnología ciber, inteligencia artificial, turismo y más. Bien entendido, siendo dos países del Medio Oriente, ellos deben apreciar las relaciones que se crean, todo en aceptando que los puntos de vista socioeconómicos de los dos primos descendientes de Abraham son diferentes y que van a quedar diferentes. Mas, con el tiempo, las nuevas generaciones de los dos países se conocerán mucho más y esperaremos que se darán a entender con amistad sincera y paz. El turismo, siendo muy importante, esperan a que los israelianos vengan a visitar y pasar vacaciones en sus países. A esta ocasión se fragua actualmente una sinagoga en Abu Dhabi y que el catering kasher es disponible en todos los hoteles y ciertos restaurantes de la grande ciudad. No hay ningún inconveniente a caminar en las calles de las ciudades de Emiratis con kippah, y la experiencia prueba que los judíos son recibidos con alegría. Aviso a los interesados.